Comenzamos entonces en esta mañana nuestro estudio de la Palabra de Dios. Me gustaría que por un momento pensáramos que nuestro país tiene que volver a empezar porque perdió y hay que reestructurarlo. Y resulta que vivimos en un país donde, en este nuevo país que vamos a reestructurar, no hay normas, no hay leyes. Y de repente escogen al grupo de hombres íntegros para hacer la nueva constitución. Pero nos dicen que tenemos un número limitado de leyes que podemos elegir para comenzar a regir el nuevo país. Es más, no podemos poner más de 10 leyes. Entonces, ¿qué leyes se le ocurrirían a ustedes que pudiésemos estar poniendo la nueva constitución mexicana? ¿De qué nos gustaría protegernos? ¿Qué nos gustaría legislar? No sé, ¿qué ideas tienen? ¿Una ley sobre qué? ¿Sobre qué? Seguridad. Sobre seguridad, muy bien. Honestidad. Sobre honestidad, salud, la maldad, todo lo que implica la maldad, ¿no? Asesinato, robo, todas esas cosas. ¿Ok? Corrupción, tenemos 5, nos faltan 5. Yo sé que saben pensar. El temor a Dios. Ok, las cuestiones, bueno, podemos hablar de las cuestiones de religión, por ejemplo, de leyes, de normas que tengan que ver con la cuestión religiosa o espiritual. Educación es importante, muy bien, legislar la educación. Salud. Ya lo dijimos, ya estamos adentro con la salud. El prójimo, ok. Todo lo que tenga que ver con las cuestiones de género, muy bien, cómo legislarlo. Si nos damos cuenta, de repente tenemos buenas ideas, ¿no? Buenas ideas. Pero es interesante que dentro de las ideas que estuvimos platicando, ninguno se nos ocurrió hablar acerca de la avaricia. La avaricia, ¿verdad? Lo que tenga que ver con este tema que de repente está tan arraigado en nosotros que es natural y que a veces ni siquiera queremos legislarlo, ¿no? Porque es algo que viene natural. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, y es precisamente la parábola que vamos a estar viendo el día de hoy, que se llama El rico insensato, Jesucristo va a hablar, y en el capítulo 12 de Lucas, les invito a que abran sus Biblias, capítulo 12 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo, cuando es consultado por una situación que tenía que ver con una herencia. Pero lo interesante es que llega a cuestionar a Jesús y valiéndose de este principio, él llega a Jesús como un maestro. Tenían la costumbre de ir con maestros o con abogados para que solucionaran este problema. Pero el joven va a indagar a Jesús y le va a decir, yo quiero que tú le digas a mi hermano que me incluya en la herencia. No le está diciendo, a ver, te voy a presentar ese caso, ¿qué hay que hacer? Le diciendo, ven, a ver, tú que eres maestro, tú que eres rabí, ven y ponte de mi lado y ve y dile a mi hermano lo que tiene que hacer. Entonces Jesús, versículo 14, le dijo, mas ¿quién ha puesto sobre vosotros, quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, versículo 15, mirad y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia. Mirad y guardaos, completamos en nuestras hojas si quieren ahí, tengan cuidado. Dice el Señor Jesucristo, absténganse de toda avaricia. Y es curioso porque pensábamos nosotros qué leyes nuevas podemos poner en nuestro país si nos quedáramos sin constitución. Y de repente ninguno pensó, si bien pensaron acerca de corrupción, pensaron acerca de salud, de diferentes cosas, nadie pensó directamente o estrictamente una ley que regulara la avaricia. Sin embargo, cuando Dios instruyó a su pueblo a través de los mandamientos, el 10º mandamiento, en Éxodo capítulo 20, versículo 17, ¿qué dice? No codiciéis la casa de tu propio. No codiciéis. La codicia y la avaricia son hermanas gemelas. Entonces, en la legislación de nuestro Dios, en el pensamiento de nuestro Dios directo, está la ley que habla y que dice que debemos cuidarnos de la avaricia. Jesús está utilizando un recurso legal para introducir una verdad a este joven que venía con otra intención, porque si realmente este joven hubiese sabido con quién estaba, se hubiese dado cuenta que estaba parado no solamente ante Dios encarnado, sino ante la verdad encarnada, hubiese venido de otra manera a increpar a Jesús o a consultar a Jesús buscando
una solución correcta, porque Jesús dijo, ¿quién me puso ante ustedes? ¿No es cierto? Acabamos de leer sobre ustedes como juez o partidor. Jesús no venía a eso. Sin embargo, Jesús, que es misericordioso, le va a dar una lección no solamente a este joven, sino a cada uno de nosotros, que nos va a hablar y nos va a enseñar acerca de la insensatez que nos lleva a muchas veces vivir en la codicia o en la avaricia. Y luego Jesús va a contar esta parábola del rico insensato. Primero, antes de meternos en materia, tenemos que analizar algunos principios. Vamos a buscar el significado de algunas palabras. ¿Qué es la codicia? ¿Cómo definimos a la codicia o a la avaricia? ¿Qué saben ustedes de la codicia? Desearlo del otro. Desearlo del otro, ¿ok? Envidia. Envidia. ¿Qué más? Ambición. ¿Qué es lo que nos mueve a la codicia? Porque sí, tiene que ver el egoísmo, tiene que ver la envidia, tiene que ver con desear lo que el otro tiene, pero lo que nos mueve a la codicia, para tener una definición nosotros en la mente, es que nosotros queremos tener más de lo que necesitamos para vivir, ¿sí? Toda vez que nosotros deseamos o realmente nosotros queremos tener más de lo que necesitamos para vivir, estamos entrando en la codicia. Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Contentos con esto. Es todo lo que necesitamos. Si tenemos sustento y abrigo, debemos aprender a tener contentamiento en nuestras vidas. Y aquí llega la pregunta para responder en esta mañana. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros nos cuidamos de la avaricia? ¿Cómo nos cuidamos de la avaricia? Porque Jesucristo fue claro y dijo, presten atención, estén atentos, cuidado con la avaricia. Es un mal, es un mal latente y presente en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, lo primero que tenemos que traer a nuestra mente y a nuestro corazón es que yo me cuido de la avaricia reconociendo que todo viene de Dios, que todo viene de Dios. La parábola, que dice la parábola en Lucas capítulo 12, Jesucristo le contó esta parábola, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y los guardaré, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Principios interesantes que vamos a encontrar en esta parábola. Y el primero de ellos es que nosotros debemos reconocer que todo viene de nuestro Dios. La razón por la que este hombre tiene tantas riquezas en este momento, dice que es porque la heredad, un pedazo de tierra que él sembraba, ¿sí?, le dio una siembra, una cosecha que hizo que aumentara todas aquellas cosas que él tenía, que aumentara su grano, porque después dice, tengo que construir granero. Ahora, pregunta, ustedes me pueden decir, sí, claro, un hombre que sabía trabajar la tierra, un hombre que era esforzado, ¿no es cierto?, un hombre que era realmente aplicado, pero todo estaba supeditado ¿a qué cosa? En una zona desértica, ¿a que cayera qué? Agua. La lluvia todavía es importante, ¿sí o no? Depende una cosecha de la lluvia, y al depender una cosecha de la lluvia, ¿de quién está dependiendo? De Dios. Si Dios no le enviaba a este muchacho rico, a este rico, la lluvia, ¿sí?, no había oportunidad. No había oportunidad de que él engrosara su riqueza. ¿Sí, Mike?
Puedes anexar la luz fundamental. La luz del sol para la fotosíntesis, para el crecimiento. Lluvia y luz. Sí, segundo punto. Bien, gracias. Gracias. Sí, para que dé el crecimiento también. Los factores que llamamos naturales, que no podemos reemplazar. Los factores que no podemos reemplazar, que dependen absolutamente de Dios. Y es Dios el que decide. En esta parábola fue Dios quien decidió que el muchacho, que aquel rico, tuviera éxito. La palabra de Dios nos recuerda en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto. Esa es la realidad. Todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos de la mano de Dios, porque dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Escritura también nos advierte en Romanos capítulo 1, que es una gran radiografía que puede definir por qué estamos como estamos, que el problema del hombre en su situación actual de pecador, se trata por dos pecados principales. El primero es el rechazo por honrar a Dios, ¿sí? Reconociéndolo por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hizo y hará por nosotros. Y el segundo es el hecho de no ser agradecidos con Dios. Son los dos pecados que marcaron la decadencia del hombre. Satanás, desde el principio, hizo que el hombre dejara de honrar a Dios. ¿Se acuerdan? La tentación fue, el día que ustedes coman, ¿sí? No, ciertamente no morirán, sino que serán, ¿qué? Iguales a Dios. Se pondrán en un lugar que no les corresponde, estarán en una situación que ahora no van a necesitar a Dios. Ese fue el gran engaño del diablo. Por eso el hombre decidió deshonrar a Dios y olvidarse de ser agradecido. La semana pasada veíamos, cuando hablamos de la oración, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos que hacer todas nuestras cosas con acción de gracias. Orar, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando repasamos nuestras vidas, hombres, al punto que estamos hoy, y cuando vemos la realidad en la que vivimos, debemos entender que todo lo que tenemos es por provisión directa de nuestro Dios. Si Él no decide que cada mañana nosotros nos levantemos, si Él no decide poner en nosotros salud, si Él no decide poner en nosotros fuerzas, ¿sí? Nosotros por nuestras propias fuerzas estaríamos peleando con nosotros mismos, con nuestra vanidad, con nuestro egoísmo, con nuestra avaricia. Sin embargo, Dios cada día nos da oportunidades y no olvidemos nunca de, con cada cosa que hacemos, honrar a Dios y ser agradecidos. Incluso por aquellas cosas que no recibimos, que nosotros queremos, pero que Dios provee conforme a lo que nosotros necesitamos. 2. Otra de las cosas que debemos entender para cuidarnos de la avaricia es saber que la vida no depende de las riquezas terrenales. La vida no depende de las riquezas terrenales. Fíjate, este muchacho, este rico de la parábola, versículo 18 dice, esto haré. Y fíjense las palabras que él utiliza. Derribaré, ¿qué cosa? Mis graneros. Y allí guardaré, ¿qué cosa? Mis frutos. ¿Y qué cosa? Y mis bienes. Definitivamente no hay honra a Dios, definitivamente no hay agradecimiento a Dios, sino que hay una muestra clara de lo que había en su corazón. Mío. Egoísmo, fíjate, él dice mis graneros, él dice mis frutos, mis bienes. Y de repente aparece Dios y le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todos esos bienes materiales? ¿Quién los va a heredar? Y recuerden que quien está escuchando esta historia es alguien que venía a decirle a Jesús que le dijera a su hermano que fuera honesto y que la herencia la repartiera como debía o como él quería que la repartieran. Hombres, este hombre de la parábola que empieza a hablar consigo mismo, porque lo dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo usar esta riqueza que he recibido, ¿no es cierto?, para poder tenerla ahí y poder presumirla? Lo que está haciendo este hombre al pensar que él puede hacer un granero más grande, él está edificando altares más grandes que están lejos de donde debería estar el corazón de este rico.
Ahora, la parábola se llama la parábola del rico insensato. ¿Qué significa insensato? Falta de entendimiento. Pero ¿qué es esa sensatez? ¿Cómo definimos la sensatez? Una persona insensata no es una persona que no es inteligente, no es una persona que no tiene conocimiento, porque incluso un gran pensador dijo, toda persona inteligente, ¿sí?, con un grado de inteligencia incluso superior, tiene en su mente un rinconcito para la insensatez. Porque la insensatez, hombre, es la falta de juicio justo. Es decir, a la hora de tomar decisiones, no tomamos la decisión correcta. Eso es ser insensato. ¿Estamos de acuerdo? Es una falta de buen juicio. Entonces este hombre está demostrando su insensatez a través de su egoísmo y edificando altares más grandes para presumir lo mío, lo que yo he logrado, lo que yo tengo. Él no hizo salir el sol cada día, él no hizo que la lluvia cayera, él no estuvo cada día cuidando allí sus cultivos. Fue Dios el que permitió y sin embargo él se adjudicó pensando incluso, poniendo su dependencia en las riquezas terrenales. Porque Dios vino y le dijo, hoy vienen a pedir tu alma, ¿qué vas a hacer? Creo que el chiste que todos conocemos. ¿Alguna vez has visto pasar por Avenida Vallarta cuando van al Camposanto el auto que lleva el féretro y atrás el camión de mudanza? Nada te lleva. Pablo le dijo a Timoteo, nada tenemos, nada nos llevamos. Las riquezas son de aquí, los tesoros son de aquí. Y la palabra de Dios dice que aquí en la tierra los tesoros se apolillan. Ya no sirve. Entonces quiere decir que la mejor inversión es invertir en la eternidad. Vamos hacia allá. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Marcos, capítulo 8, versículo 36, la palabra de Dios dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará el hombre? ¿Qué provecho tiene? Si de repente tú eres una persona exitosa, que en esta vida te das todo lo que quieras, todos los lujos que tienes, todos los gustos que quieras, y edificas, y edificas, y edificas, pero tu alma, tu eternidad está lejos de Dios, ¿qué ganará? Quizás una persona egoísta diga, bueno, pero me vi la mejor vida. Pero esto, comparado a la eternidad, es nada, es nada. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 y 11, porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor al dinero. Vuelvo a decir, Dios no está peleado con las riquezas, ni peleado con el dinero. El problema sigue siendo una cuestión ¿de qué? Del corazón. Una cuestión del corazón. ¿Por qué? Pablo le dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquellos que tenemos un poquito más de años, recuerdo que en los 90, finales de los 90, había una frase, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y definías qué es la felicidad. Y de repente salía una frase diciendo, dinero no es felicidad, pero el dinero puede comprar la felicidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decías, pues el dinero no hace la felicidad, pero puede comprar un poco de felicidad, ¿no? Es una definición muy, muy terrenal, ¿sí? Y incluso muy efímera y muy rápida, porque se acaba el dinero y se acaba la felicidad, pues para muchos, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿dónde tiene que estar nuestro corazón para que no erremos y para que no caigamos bajo el juicio de Dios? Dios no está peleado con que tengamos ni mucho dinero, ni mucho menos con que tengamos éxito. Pero si nosotros ponemos nuestro corazón en la justicia, en la piedad, en la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, no vamos a tener necesidad de otra cosa. Sí, me puedes decir, Nico, pero la mansedumbre, la piedad, el amor, la justicia, no paga mi renta, no paga la cuota del auto, no paga las colegiaturas de mis hijos. ¿No? Empieza a vivir así y después me cuentas si después tienes falta de alguna de las cosas que tú necesitas. No que tú quieras, sino las que tú necesitas. Porque todo lo que el hombre necesita en este mundo es a Cristo. Y una vez que está en Cristo, y una vez que su corazón está en la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que tiene que ver con ¿qué? En nuestras vidas, según Gálatas, la llenura del Espíritu Santo.
el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que mientras más dejamos el control de Dios en nuestras vidas, vamos a entender que el dinero no compra ni trae felicidad. Todo lo contrario, la riqueza, completamos en nuestras hojas, no solo no trae la felicidad, sino que con frecuencia es causa de ruina y destrucción. ¿Cuántas familias no has visto que se destruyen por una herencia? Alguien les dejó algo y empiezan a pelearse por una casa, por dinero, se dejan de hablar. 3. ¿Cómo me cuido de la avaricia? Pongo mi confianza y dependencia en Dios. Confiar y depender en Dios. Pablo le escribe a los Corintios, esta iglesia que vivía en el día a día una vida espiritual que rayaba la carnalidad. Ellos, en lugar de ser ejemplo del mundo, tomaban las cosas del mundo, la aplicaban en la iglesia, y dice que había cosas que hacían en la iglesia que ni siquiera se veían en el mundo. El tema era que esta iglesia vivía en un entorno, o venía de un entorno de una clase social acomodada, tenían recursos, entonces ellos consideraban que podían hacer muchas cosas. Entonces Pablo, con todo el amor y ternura que el apóstol Pablo, pero en exhortación, les habla. Y les dice en cuanto a dónde deben poner su confianza y cómo deben administrar sus bienes. Y la palabra de Dios le dice que ellos deben aprender a confiar y depender de Dios. Porque dice, fíjate, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Pues eso es muy fácil, ¿verdad? Eso es muy fácil. Cuando somos realistas, yo les dije recién, es muy difícil poner nuestra fe, nuestro corazón en la fe, la justicia, la piedad. Sin embargo, Pablo, con esta idea dice, no pongan los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y ahora sí, lo que decía el buen licenciado Marco. ¿Sí? Lo más importante a la hora de invertir, nunca se trata en cuestiones terrenales. Siempre se trata de invertir en cosas espirituales, en cosas eternas. El mejor banco que te da mejor rédito, que te da mejor intereses, es el banco del cielo. Te estoy hablando del tiempo, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tus fuerzas, estoy hablando de tus talentos, estoy hablando de tus dones. Sí, también estoy hablando de tus bienes que Dios te da, administrar en forma correcta. No pongas tus ojos en las cosas que se ven. No las pongas, porque dice, son temporales. Mejor ponle las cosas que no se ven, que tienen un beneficio eterno. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Quién? ¿Quién fue Salomón? El único hombre que tuvo la oportunidad de pedirle a Dios lo que quisiera. Pero él pidió sabiduría. Y esa sabiduría hizo que fuera el hombre más sabio del mundo. Y dice Salomón que él lo experimentó todo, lo vivió todo, lo probó todo. Y en cuanto al dinero, capítulo 5, versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará ¿de qué? Ah, qué loco esto. Qué paradoja, ¿no? Porque dice, el que ama el dinero, su satisfacción y estar saciado no viene ¿de qué? Del dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Parecen paradojas, ¿no? Parecen cosas contrarias, pero es la realidad. Y dice, también esto es vanidad. Es vanidad, es neblina que se esparce, que está ahí y desaparece. Que él reconoció que todo está en manos de control de Dios. Lo que fue, lo que viene y lo que ha de ser. Todo está en control de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender a descansar, a confiar y depender de nuestro Dios. Y 4, lo que nosotros debemos aprender en nuestras vidas es que debemos ser generosos con Dios y con el prójimo. Debemos ser generosos con Dios y con el prójimo. La generosidad. Muchas veces nosotros tenemos un concepto errado de generosidad. Somos generosos solamente cuando nos sobra y cuando tenemos en exceso. Sin embargo, nuestra generosidad depende de las bendiciones que llegan de Dios a nuestras vidas. Muchos ejemplos en mi vida de hombres que me enseñaron acerca de la generosidad. Y una persona que depende de Dios puede y es generoso no solamente con Dios, sino con sus prójimos.
Muchas veces nosotros cuestionamos a nuestro prójimo. O la solución que le damos cuando una persona tiene necesidad es muy espiritual. Cuando una persona viene y nos dice que tiene necesidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Pero orar para qué? ¿Orar para qué? Si tú tienes cómo solucionar en el momento la necesidad de tu prójimo, no lo dudes. Hazlo. Hazlo. Y la otra parte tiene que ver con ser generosos con Dios. ¿Cómo podemos ser nosotros generosos con Dios? ¿Qué? ¿Podemos nosotros acaso ser generosos con Dios? Bueno, nuestra obediencia es muestra de nuestra generosidad. En el mismo tono, Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser, ¿qué? Generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Una de las formas en que nosotros podemos ser y debemos ser generosos con Dios es cuando nosotros somos invitados a ofrendar y a diezmar en nuestra iglesia o en cualquier iglesia donde estemos. Una de las cosas que más me llama la atención de los cristianos, y esa muestra de falta de generosidad, es cuando nosotros cuestionamos diciendo cosas como, por ejemplo, el diezmo no es bíblico o no es del Nuevo Testamento. El diezmo es una forma de robarnos. El dinero está ahí y lo tengo yo y lo voy a administrar como yo quiera. Eso es un corazón de una persona necia, de una persona que tiene un corazón que está rayando la insensatez. Porque debemos ser agradecidos que Dios nos permite vivir con lo que nos da, solamente diciéndonos que nosotros tenemos que devolverle a Él el 10%. Y mira, deja de verlo a esto como una cuestión teológica que incluso ha dividido a personas y ha hecho que muchas personas se vayan de diferentes iglesias. Velo como una solución que Dios te da para ser una persona administrada. Una persona administrada. Muchos se van por la finta diciendo, cada uno dé en su corazón, de sus diezmos, su ofrenda como propuso en su corazón. Si tú propones en tu corazón agradar a Dios y ser obediente, vas a saber que lo que Dios te pide es lo que tienes que dar. Pero si tú propones en tu corazón ser una persona egoísta, incluso con Dios, vas a cuestionar lo que te están pidiendo. El diezmo es una forma de poner orden. El diezmo es saber que solamente voy a dar una parte y que no tengo que dar toda. Y yo no quiero imaginar si en lugar del diezmo Dios nos hubiese pedido el 50% o el 90%. Yo no quiero imaginar lo que hubiese sido eso dentro de los cristianos, ¿no? Qué loco, ¿no? Nuestra avaricia lleva a ser egoístas hasta con Dios o a cuestionar lo que Dios nos está pidiendo. Salmos 14, versículo 1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, lo tiene en sus hojas. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa frase no hay Dios muchas veces en nuestros días no es que nosotros la decimos tal cual, sino que al negar nuestra responsabilidad ante Dios estamos diciendo no hay Dios. ¿Por qué? Porque es mi ley. Se hace como lo que yo quiero hacer y como yo digo. Mis graneros, mis frutos, mi riqueza. Cuando nada de lo que tenemos es nuestro. Como conclusión, hombres, en esta mañana, en el libro que tienen allí, página 159, Jesús no dijo que el hombre debería rechazar la riqueza. Jesús no dijo que debía rechazar los placeres y la comodidad terrenal, sino que el hombre debe comprender que Dios es el propietario de todo lo creado y que Él puso al hombre como mayordomo en este mundo creado. Y el hombre debe rendir cuenta a Dios. Esa es la realidad. Y cuando nosotros no hacemos esto, no rendimos cuenta a Dios, estamos transgrediendo sus leyes. Estamos transgrediendo sus leyes. Un día vamos a estar delante de Dios. Y vamos a estar, dice la palabra de Dios, con las manos vacías. No vamos a llevar nada de este mundo. Lo único que tenemos para poner a los pies de Cristo, ¿sí?, van a ser aquellos galardones que recibamos por decidir obedecer su palabra. Por decidir obedecer su palabra. Y todo esto concluye en el versículo 34 de Lucas capítulo 12.
Y la palabra de Dios dice, porque esta charla siguió después que Jesucristo dio esta parábola y sus discípulos indagaron más. Entonces Jesús resumió esto de la siguiente manera. Lucas 12:34, ¿lo tienen ahí en sus Biblias? Dice la palabra de Dios, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Nunca pongas a competir a Dios con el dinero. Porque necio, un día vendrán a pedir tu alma. ¿Y qué te llevarás? ¿Qué te llevarás? Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Gracias, Señor, por llegar delante de tu presencia. Y, Señor, enseñarnos acerca de cómo ser personas administradas, dejando de lado la avaricia y la codicia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, cómo quieres que vivamos para así lograr, Señor, aquello que a ti te agrada. Que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.